Muy buenas tardes, bienvenidos hoy, 20 de agosto del 2025, aquí en los espacios de nuestra Corporación Internacional Líderes Latinoamérica, para poder disfrutar nuestra segunda semana de formación totalmente gratuita y abierta al público hasta el día viernes, del diplomado de estrategias educativas y de apoyo para el alumnado con autismo. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Continuando pues con nuestras actividades formativas relacionadas pues con lo que sería la evaluación del perfil, del perfil neuropsicológico, hoy nos toca entonces hablar de lo que sería la integración sensorial en autismo para poder comprender las alteraciones sensoriales que las personas dentro del espectro tienen. Para ello, vamos entonces a empezar nuestras actividades, iniciando esta introducción, hablando pues de la doctora Jane Eyre, quien fue pionera en estudiar de manera científica los trastornos del procesamiento sensorial, sobre todo en la población dentro del espectro autista. Y con este conocimiento que se obtuvo con ella, ella desarrolló herramientas diagnósticas para identificar este trastorno del procesamiento sensorial. Por lo tanto, pues se marca un hito histórico con Jane Eyre, porque ella transforma la terapia ocupacional y guía y encamina en los años 70 a la terapia ocupacional desde la perspectiva de la integración sensorial. Por supuesto, sus aportes con respecto a la teoría, a la intervención, al proceso de evaluación por parte de Jane Eyre como como investigadora en el área, pues tuvo sus avances hasta actualmente, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es el procesamiento sensorial, esto no es una terapia, esto es una función del sistema nervioso que tiene que ver con el proceso neurológico que organiza las sensaciones tanto del cuerpo como del medio. Y esto hace que, de acuerdo a ese registro de estas sensaciones, nosotros ofrezcamos una respuesta adaptativa dependiendo de este estímulo. Entonces, esto es una función que se considera, la cual tiene la finalidad de poder eh, interpretar y además organizar adecuadamente la información que es captada por los órganos receptores y que ellos son los que van a captar los estímulos sensitivos sensoriales. Por supuesto, las alteraciones en esta capacidad que tiene el sistema nervioso de poder de interpretar y organizar la información dependerá de múltiples factores. No podemos señalar uno. Depende de factores genéticos, biológicos, ambientales, y por eso hablamos de que los trastornos del procesamiento sensorial son de origen multifactorial. La integración sensorial se basa en 8 sentidos, pero en particular hay 3 que nos permiten ser adecuados para poder interpretar el medio. Entre ellos está el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y el sistema táctil. El sistema sensorial estará conformado por 8 sentidos. El interoceptivo es el sentido visceral, del cual nosotros no podemos intervenirlo y tampoco podemos trabajarlo en clase, porque esto tiene que ver con el organismo, con el sistema cardiovascular, respiratorio, sistema digestivo,
Esto lo controla el sistema nervioso. Pero los otros sentidos sí son, por supuesto, somos conscientes de ellos en su mayoría. Los más conocidos son los 5 sentidos principales que se conocen y que son bien estudiados. Pero también está entonces el vestibular y el propioceptivo, que es el que se integra a este sistema sensorial. Y junto con el táctil, ellos centran nuestra vida en estos tres. Todos funcionan, pero en estos tres somos lo que nosotros necesitamos más para la función. Por ejemplo, el sistema vestibular lo tendremos ubicado en el oído interno y tendrá su conexión con el cerebelo. Este es el que tiene que ver con el equilibrio y con el movimiento. Entonces, el vestibular está en relación con la fuerza de gravedad y el cuerpo, en el cual puede ser pasivo o activo. A nivel propioceptivo, esto se referirá al propio cuerpo con respecto a sus sensaciones y la percepción de movimiento. ¿Dónde está el sentido propioceptivo? Lo encontramos en las articulaciones, en los ligamentos, en las musculaturas, porque este es el sentido que está en el sentido osteomuscular, en el sistema osteomuscular. La información sensorial llega a nuestro sistema nervioso, particularmente el sistema nervioso central, desarrollándose en 4 fases que son importantes para poder comprender la integración sensorial. El procesamiento sensorial es basada en 4 etapas que se dan una y seguida de la otra. No es que una sí y otra no, ella necesita este proceso, este continuum del proceso de las fases. Como por ejemplo, la fase 1 es la fase en la cual yo necesito para registrar específicamente el estímulo, y es específico por separado. Yo puedo, en este caso, registrar y tomar conciencia de cuál sentido es el que se está activando para registrarlo, para registrar el estímulo que me está llegando, bien sea del medio externo o de mi propio cuerpo. Luego de ser registrado, este estímulo tendrá que ser regulado, lo que llamamos la modulación. Y en este sentido, esta etapa sirve para que yo pueda regular la intensidad con la que yo recibo el estímulo a través de mi registro. Entonces, yo tomo conciencia y regulo la actividad. Por lo tanto, la primera y la segunda fase tiene que ver con el estado de alerta de la persona. Y la primera y la segunda fase, generalmente, y la incidencia clínica nos dice, es la que está alterada en las personas con autismo y con TDAH. Porque altera su estado de conciencia y alerta. La discriminación sería la tercera fase, importante para nosotros, porque luego que yo registro y modulo, yo tengo que discriminar ese estímulo, dándole una característica, dándole una cualidad para poderla interpretar. Y luego vendría la última fase, que es la fase de integración, en la cual yo elaboro una respuesta. Se habla que la fase 3, que es de la fase de discriminación, no está relacionada con el estado de alerta, sino que está relacionada con la praxis. La praxis es una función del sistema nervioso, particularmente de las funciones cognitivas superiores, que tiene que ver con la ejecución de movimiento, consciente, elaborado, con finalidad. Porque este es el que me dará la oportunidad de poder unir los diferentes estímulos, interpretar la demanda del entorno en lo que se requiere, y yo elaboro entonces mi respuesta.
En este caso sería la respuesta adaptativa por parte de la teoría de la integración sensorial. Por lo tanto, el proceso de integración sensorial es vital para el aprendizaje del niño. La integración sensorial es la base para poder comprender el desarrollo emocional, cognitivo, motor y comunicativo del niño. Cuando el niño o la niña, el adolescente, tiene un pobre procesamiento sensorial, esto podría explicar en mucho las conductas observadas como no adaptativas o no funcionales, problemas en la regulación del estado de alerta, de atención y del sueño, dificultades para participar en actividades, juegos y otras acciones, y que también alterarán aquella capacidad para desarrollar habilidades, así como esto tiene que ver con mucho en los problemas de autoestima y autoconocimiento y de construcción de yo. El sistema sensorial, entonces, es la base para nuestro funcionamiento del día. Es por eso que es tan importante que los docentes y las familias estén bien documentados de lo que estamos hablando hoy, porque eso de decir que porque el cerebro es neuroplástico, entonces un niño con alteraciones sensoriales por neuroplasticidad se va a adaptar a un entorno que no es favorable. El ruido de la moto, de las bocinas, el ruido, la congregación de personas, no, el cerebro, por muy plástico que sea, esto es una alteración de índole neurológica y por tanto no podrá adaptarse en la niñez. Ese es el problema, que es una respuesta no adaptativa y que por lo tanto hay que proteger al niño en ese contexto que lo agrede, que lo abruma, porque así disminuimos sus niveles de ansiedad y angustia, y que son angustias y que son situaciones estresantes para ellos y que se observan desde el punto de vista corporal, donde es evidente la taquicardia, la taquifigmia, la sudoración, el temblor, las náuseas, hasta la pérdida del conocimiento cuando ellos se enfrentan a contextos que pueden agredir su sistema nervioso. ¿Por qué? Porque tienen un pobre procesamiento sensorial, está alterado. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? Y esto lo explica muy bien la doctora Jane Eyre en su libro de integración sensorial del niño. El sistema sensorial es como un policía de tránsito. Ese policía de tránsito coordina el sistema sensorial entre sus diferentes sistemas, coordina y hace que esta coordinación esté integrada y ordenada para que las acciones humanas sean adaptativas al entorno en respuesta a ese entorno. Entonces, cuando un niño tiene un trastorno de procesamiento sensorial, estamos hablando que este fiscal de tránsito no está cumpliendo su función porque se ve imposibilitado, porque no tiene las herramientas, porque no está, por hacer una comparación. En este caso, estamos hablando de alteraciones de índole neurológica. Y la neuroplasticidad no hará que en la infancia ellos puedan adaptarse. Lo que sí es posible es que a través de la terapia de integración sensorial se puedan hacer ciertas actividades para que él pueda ir tolerando, pero no se va a adaptar del todo. Tolerará. Inclusive ya cuando sea una persona mayor, tendrá la capacidad, porque esto es una condición neurológica. Las personas dentro del espectro tendrán estas alteraciones sensoriales para toda la vida. Esto no es un problema de la infancia. Y también esto se explica, y esto es un gran regalo que nos dio el equipo de motricistas mexicanos de Rueso, que son doctores en educación, motricistas, y aunque no son terapistas ocupacionales,
nos obsequiaron el análisis de la pirámide del desarrollo. Esta pirámide del desarrollo, de Berruezo, los mexicanos, nos dicen a través de una guía orientativa, a través de una pirámide, cómo el sistema nervioso tiene como base el sistema sensorial y que dependiendo de la edad, porque esta pirámide se va madurando a partir del desarrollo del niño. Vemos entonces cómo el desarrollo sensorial irá de 0 a 2 años de edad, que coincide con el neurodesarrollo, y en donde todos los sistemas sensoriales estarán en alerta porque el niño está en un proceso de aprendizaje sensorio-motriz, no aprendizaje de la escuela, es un aprendizaje en el cual por experimentación se inicia el juego simbólico, por contacto con el medio, él empieza a aprender del medio. Ciertamente ya luego, entre los 2 y los 4 años de edad, empezamos a ver cómo este niño madura en su sistema nervioso, pero también en su sistema sensorial, porque ya es capaz de percibir su propio cuerpo, de saber que hay una conciencia de su cuerpo y donde su cuerpo tiene partes y tiene lados, hay derecho y hay izquierdo. Por eso se habla que la elección de la mano dominante será de acuerdo a la maduración del sistema nervioso central del niño. Esto no tiene nada que ver si es zurdo o si es diestro, de que es una patología los zurdos. Eso es un mito, eso es una mentira, decir que una persona zurda tiene un problema. No, es una dominancia de la lateralidad. Que se ha asociado trastornos en el neurodesarrollo y tenemos personas zurdas. Allí sí, pero no todas. También tenemos que ya para esta edad el niño ya ha alcanzado el desarrollo psicomotriz. Entonces, después de los 2 a los 4 años de edad, será capaz de tener mayor seguridad postural, será capaz de subir la escalera, bajar la escalera, caminar en punta, saltar en un pie y del otro, porque planificará y controlará su cuerpo con un esquema corporal consciente. Fíjense que esta pirámide de Berruezo también nos dice que luego, entre los 4 y los 6 años de edad, vemos entonces cómo que coincide, por cierto, con la escolarización, tanto en preescolar como en la etapa escolar. Y es donde se coincide la teoría neurocientífica, donde te dice que el ser humano, los procesos instrumentales del aprendizaje de la matemática, de la lectoescritura, son aprendizajes porque se enseñan culturalmente, no porque venimos con un dispositivo donde apretamos un botón y ya el niño, porque está en primer grado, tiene que saber a leer porque. Eso es falso. Tampoco podemos obligar a niños a leer, a escribir y a hacer cálculos matemáticos en preescolar, porque alguien le dijo por allí que eso era posible y que a los niños hay que hacer un examen antes de que pasen a primer grado para ver si tienen las competencias para pasar. No, es que estamos hablando que todavía en etapa preescolar su cerebro está inmaduro para esos procesos. Y la pirámide del desarrollo nos dice que ya para a partir de los 6 años de edad, él tendrá mejores condiciones para la percepción visoespacial, que esto es una función importante para la lectura por los movimientos sacádicos del ojo para aprender, que tendrá mejor control oculomotor, en donde yo voy a empezar a desarrollar mi grafía, la coordinación ojo-mano, que es importante para este proceso, el ajuste postural, las funciones de atención, concentración, y ya el lenguaje está instituido, porque el lenguaje se inicia ya con palabras y con vocabulario, que el niño tiene que hablar a los 2 años de edad, ya tiene que adquirir ese vocabulario, porque ya lo ha venido desarrollando. Y luego la pirámide, que es la fase, la cúspide de la pirámide, culmina entre los 6 y los 12 años de edad, donde se consolida
el aprendizaje académico, donde se conduce la conducta y se organiza de manera autónoma las actividades de la vida diaria. Y esto es parte de la explicación que nos da el sistema sensorial. El cerebro definitivamente necesitará continuamente sensaciones, necesitará aprender, madurar para poder funcionar. Y esas sensaciones las podemos clasificar en 3 niveles y especificar también cuál sentido se encarga de recibir esta información. Por eso es importante analizar los contextos, analizar la conducta o el comportamiento de la persona para entender cómo está recibiendo esa entrada. Veamos, por ejemplo, toda la información que sucede del exterior es captada por los 5 sentidos, conocidos por todos. Pero esta información que tiene que ver con el cuerpo y su movimiento y el cuerpo en gravedad, esto es captado por el sentido propioceptivo y el sentido vestibular. Y finalmente la información ocurrida dentro de mi cuerpo, esta será recibida, captada y procesada por el sentido visceral o el propioceptivo. Por eso decimos que la información recibida se clasificará dependiendo de la información que tiene y disculpen que no cerré el grupo. De la información que tiene y dependiendo del registro, entonces somos capaces de discriminar cuál sentido es el que tiene que activarse. Por eso decimos que registro y modulación tiene que ver con el estado de alerta de la persona, porque es allí, en ese primer paso, donde yo tengo que discriminar, en el que yo tengo que registrar y modular el tipo de información que yo recibo. Y esta información activará entonces mi conciencia de lo que sería de interpretación para poder discriminar y para poderle darle sentido a esa información. Como por ejemplo, si hay calor, esto se cumple con las fases. Tengo calor, busco prender el ventilador o el clima, me coloco ropa más fresca, me quito ropa un poco más calurosa, busco hidratación, porque eso es una respuesta que se está adaptando al tipo de registro que yo estoy sintiendo. Mi piel, lo táctil, que será captado por los termorreceptores de la piel. Y que me lo está avisando el sistema nervioso, de que hay un cambio de la temperatura. Entonces, centrándonos en las sensaciones que más relevancia tienen a la teoría de integración sensorial, podemos destacar entonces características que se atribuyen a los sistemas responsables de esta integración sensorial. Veamos, por ejemplo, cuando hablamos del sistema propioceptivo, esto tiene que ver con la sensación de los receptores que están localizados a nivel muscular, a nivel articular. Estos estímulos tienen que recorrer el sistema nervioso hacia de la médula espinal al sistema nervioso para hacer consciente esta información y conocer entonces qué posición tiene que estar mi cuerpo en el espacio y cómo y cuándo debo moverme. Esto es importante porque el sistema propioceptivo es el que dirige mis movimientos y es el que me indica cómo mi cuerpo tiene que responder ante un movimiento. Por eso hablamos de que esto tiene que ver con la praxis, con el movimiento que se ejecuta, un movimiento que tiene finalidad, que tiene sentido, ¿verdad? Y luego el sistema vestibular, que tiene los receptores a nivel del oído interno,
en lo que serían los canales semicirculares. Allí hay un receptor que envía la información a nivel extravestibular en lo que sería nuestro cerebelo. Allí las sensaciones vestibulares que provienen de estos órganos receptores en el oído interno, además del cerebelo, crean entonces una retroalimentación que va a contribuir a que yo tenga mayor seguridad, control postural y equilibrio ante un movimiento de aceleración y desaceleración. ¿De dónde? De mi cuello, de mis ojos, de mi cuerpo. Luego, el sistema táctil. El sistema táctil es el encargado de poder recibir información procedente del exterior. Y esto lo hace gracias a que tenemos receptores a nivel cutáneo, desde termorreceptores, desde mecanorreceptores, como por ejemplo termorreceptores para la temperatura, mecanorreceptores para cuando tenemos que tocar una superficie, y muchas veces nonisectores cuando no tenemos como la punta de una aguja para saber, o para algo que nos esté filoso y saber si esto produce un estímulo doloroso. Entonces, esto nos permite, la piel tiene muchísimas sensaciones, por eso dice, tiene muchísimas terminaciones nerviosas, porque ellas nos permite percibir las cualidades de todo lo que nos toca, desde la textura, la forma, el tamaño, la temperatura. Por eso la piel tiene una función protectora y además nos permite la vinculación afectiva, porque recuerde que el ser tocado también te da una situación o de confort o de incomodidad. Y la piel se va a integrar con otros sentidos para que esto pueda trabajar en conjunto. Y así, de esta manera, por lo que percibe mi piel, yo pueda utilizar entonces con mayor precisión la decisión que yo voy a tomar como respuesta adaptativa. En síntesis, tenemos entonces que todos los sentidos con sus funciones, cada uno de ellos luego se tienen que integrar. Se van a integrar para que yo tenga la capacidad de tener una percepción corporal, la coordinación de mi cuerpo derecho con mi cuerpo izquierdo, planear, tener una planeación motriz adecuada, que yo mida mi nivel de actividad, de atención, de concentración y de estabilidad emocional. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces tener una percepción visual, tener una coordinación musculomanual para actividades propositivas. Y mi producto final es lo que es mi respuesta adaptativa, donde se ve si tengo un proceso de atención, de concentración, de planeación, de organización, de ejecución, de control y de autocontrol, de confianza, proceso para que yo tenga disposición para aprender, inclusive los procesamientos abstractos y de razonamiento a nivel cognitivo. Entonces, no es casualidad que cuando utilizamos el enfoque de la llamada integración sensorial, se focalice no solamente en los 8 sistemas, sino en 3 sistemas importantes, porque ellos 3, con la conjunción de los demás, aportarán un significado a la información que se asocia a lo que sería lo visual, lo auditivo, lo gustativo, lo olfativo, lo táctil, con lo que se experimenta a través tanto del movimiento como con lo del tacto, con mi cuerpo, para que yo pueda entonces tener un pensamiento mucho más completo con respecto a esa información que me ha aportado el sistema sensorial. Vemos entonces que el desarrollo sensorial es fundamental potenciarlo en los niños, pero también debe ser observado por cómo el niño responde ante ciertos estímulos. Y cuando observamos que el niño responde mal, no lo podemos seguir exponiendo hasta que el niño no sea evaluado y sea intervenido en una integración, en una terapia de integración sensorial, donde es el terapista ocupacional con formación y experiencia en integración sensorial. No cualquier terapista es el que va a intervenir para desarrollar la llamada
terapia por dieta sensorial, que no es comida, sino actividades en donde puedan realizarse con él de acuerdo a su perfil sensorial y donde él pueda generar ciertos niveles de aceptación y de adaptación. Pero no se va a acostumbrar del todo porque esa sensación le va a molestar. No podemos hacer que el niño se acostumbre a lo que le incomoda, a lo que le irrita, porque inclusive las alteraciones sensoriales se sienten como alodinia, son dolorosas. La alodinia es una sensación que no es dolorosa y que se percibe como dolorosa. Y es así como ellos lo perciben. Por eso no podemos pensar de manera errónea que el niño se va a acostumbrar a lo que le gusta, a lo que odia, a lo que le incomoda, a lo que lo pone ansioso, porque eso es hacerlo sufrir. Prevenir es cuidar la salud mental de ellos. Es por eso que cuando vamos a hacer actividades de estimulación sensorial, son actividades que deben ser sencillas, deben ser espontáneas, pero que se deben practicar, ¿no?, con un proceso guiado. Porque si yo voy a comprar objetos sensoriales y yo no voy a saber para qué sirven o para qué lo voy a utilizar, el niño no va a alcanzar el máximo potencial o voy a agredir de alguna manera ese procesamiento que él tiene y que no acepta cierta sensación. Por lo tanto, lo que se recomienda es que si vamos a hacer actividades de índole sensorial, deben ser ejecutados, programados e intencionalmente desarrollados, porque así se obtienen mejores resultados. Entonces, no es voy a ver un tutorial por internet para hacerlo en la casa, porque como no hay dinero para el terapeuta ocupacional, mejor lo hago en la casa. No, porque esto es una ciencia, es una disciplina. Esto tiene un porqué y un para qué, para que él desarrolle habilidades adaptativas. Lo que sí recomendamos que es que la familia se pueda documentar bien conjuntamente con ese especialista que le enseñará cómo debe hacer las actividades para mejorar la integración sensorial de su hijo en casa. Es por eso que se deben realizar ciertas actividades con pautas organizadas y con objetivos pedagógicos. Es por eso que no hablamos solamente de integración sensorial, hablamos de la pedagogía multisensorial, que no le pertenece al terapeuta ocupacional experto en integración sensorial. La pedagogía multisensorial le pertenece a todos y cada uno de los profesionales de la educación que trabaja con la infancia y que esa infancia con características neurodivergentes son los que se benefician de esta educación multisensorial, que está demostrado para niños y niñas con neurodivergencia que esta es la mejor manera de aprender. No un pizarrón, no un plumón, no un libro, que son los soportes habituales de la educación tradicional. Es la pedagogía multisensorial la que se debe implementar en las escuelas para que el niño aprenda de manera significativa y a través de los sentidos, porque eso es lo que indica la teoría neurocientífica. La neuroeducación te dice que cuando trabajas, cuando estudias y cuando aprendes con emoción a través de tus sentidos, experimentando y en movimiento, el aprendizaje será alcanzado de manera muy significativo. Por lo tanto, padres y maestros, cuando se interesen por hacer este tipo de actividades sensoriales, tenga por seguro que estas actividades sensoriales no son simples y meros juegos, son pedagogías científicamente comprobadas, con una estructura, con un esquema a seguir, y en donde esto va a generar no solamente el desarrollo cognitivo y motriz, sino lingüístico, de sociabilización y de fortalecimiento del sistema sensorial. Por eso
porque es que esta pedagogía multisensorial va a fortalecer las distintas áreas cerebrales cuando se recibe la información. Entonces, por este motivo, hay ciertos ejercicios y ciertas recomendaciones que podemos ir implementando, ¿verdad? Para ello, hoy quiero mostrarles, por ejemplo, cómo iniciar la pedagogía multisensorial, cómo exponer al niño a, a lo que sería estas pedagogías, que son varias, porque no solamente tenemos las pedagogías sensoriales Montessori, también tenemos la Reggio Emilia, tenemos, se me olvidó, la tercera. Son varias pedagogías que, que se van implementando. Por supuesto, no estamos diciendo que hay que hacer especializaciones y máster en cada pedagogía, pero ciertamente muchos de las estrategias que son parte de estas pedagogías las utilizamos. Tenemos la pedagogía Waldorf, la pedagogía Montessori y la pedagogía Reggio Emilia. Estas son las pedagogías multisensoriales que no son de este mes ni son de este año. Estos tienen muchísimos años, no son del siglo XXI, fueron desarrolladas con mucha, desde la doctora María Montessori en el siglo XIX, luego el Reggio Emilia, que se desarrolló en el siglo XX junto con la pedagogía Waldorf, que son sistemas pedagógicos donde el niño y la niña aprenden en su entorno por experimentación, por acercamiento de sus sentidos a todo lo que les rodea, pero con una estructura. Por supuesto, en Latinoamérica hay algunas escuelas que tienen esas pedagogías bastante estrictas, con espacios dirigidos para ello, pero las escuelas no todas tienen esa característica, ¿verdad? Porque son escuelas costosas, necesitan profesionales formados en esas pedagogías, porque si no están formados en esas pedagogías, no pueden ser parte de la plantilla profesoral. Pero sin embargo, algunas de sus actividades las podemos ejecutar y por eso es tan importante conocerlas y cómo el niño puede aprender a partir de esas pedagogías. Vamos a comenzar porque me gustaría mostrarles cómo exponer al niño a lo multisensorial, y para ello voy a mostrarles las botellas sensoriales, que son las botellas Montessori. Vamos a ver cómo se hacen las botellas y luego que vamos a trabajar con ellas. Como vemos, estas botellas sensoriales relajantes son un conjunto de estrategias sensoriales en el cual yo puedo ir incorporando una pedagogía. No es solamente que vea las botellas, sino para qué le estoy enseñando eso. Entonces, para poder entender la importancia de la pedagogía y de su utilidad, le vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Recordamos que el sábado en nuestra masterclass es la clase del diseño de estrategias. Allí vamos a pasar la mañana disfrutando cómo vamos a hacer paso a paso las recomendaciones para el diseño de estrategias. Entonces, fíjense, cuando nosotros utilizamos la pedagogía multisensorial, si nosotros queremos hacer lo que es la estimulación auditiva, hay que tener claro para qué lo queremos hacer. La estimulación auditiva es lo que nos permite discriminar el sonido, altos, medios, bajos y el silencio también, porque hasta el silencio se practica para que el niño aprenda lo que es el silencio, que a la gente le cuesta tanto. Silencio para hablar, y cuando pedimos silencio, inclusive no se pueden controlar y son personas tan disruptivas que interrumpen porque no se pueden controlar. Entonces, en esta estimulación auditiva observamos cómo la persona puede percibir y puede discriminar los distintos tipos de sonido. Y no solamente los sonidos del exterior que podemos producir, sino sonidos emitidos por su propio cuerpo.
de sus manos, de su garganta, de su cuerpo consonántico. Y la estimulación auditiva podemos utilizar elementos que pueden producir sonido, como por ejemplo utilizar un cartón para que se haga el altavoz o la técnica del teléfono. Se pueden hacer la imitación de sonidos de animales, hacer sonar distintos instrumentos musicales hasta progresar a otros sonidos un poco más intensos para poder conocer cada uno de los sonidos. Tenemos la estimulación auditiva, la cual podemos colocar para el movimiento y el sonido, pulseritas de cascabeles. Entonces al niño le colocamos actividades de movimiento para que se pueda brincar, pueda bailar, y él observe cómo su cuerpo se mueve, y con el movimiento los cascabeles también. El niño, actividades de discriminación son los tipos de aplauso, para que el niño pueda imitar y hacer que el niño imite el paso del aplauso. Juegos sencillos con las manos que impliquen acción y cambio de movimiento para que él pueda ir escuchando este sonido. Los sonajeros o cualquier otro juego que tenga sonido para que pueda discriminarlo. Podemos tapar los ojitos y colocarle ciertos sonidos para que él sin verlo lo pueda acertar cuál es. Ahí están también en los juegos de imitación, que son tan importantes en autismo, podemos colocar un estetoscopio médico y hacer que los niños puedan escuchar el latido del corazón humano, y es real, lo pueden escuchar a partir de la auscultación. También tenemos otros ejemplos, como lo sería pues la estimulación visual. En la estimulación visual, aquí el sistema visual tiene una capacidad para poder discriminar formas, figuras, texturas, tamaños. Puede discriminar, además de discriminar, el sistema visual puede también tener actividades de escaneo, ver objetos en movimiento o colocarla o ver movimientos o ser objetos estáticos. Y también el sistema visual nos va a permitir el movimiento óculo-manual, que es la conexión ojo-mano para las actividades manuales y de escritura. Entonces, por eso estas actividades tienen que estar coordinadas para poder estimular y fortalecer las funciones de cada sistema. Entonces, jugar con un espejo para que el niño se vea frente al espejo, encender y jugar con linternas, luces brillantes, navideñas o juguetes luminosos. Yo recomendaría las luces LED, porque las luces LED son luces poco perturbadoras, no calientan, y algunos niños no les es muy prudente colocar las luces cintilantes, entonces colocar luces fijas con modulación de la luz. Actividades que tengan que ver con colores de papeles de colores, y donde vamos a utilizar platitos de aluminio para hacer actividades lumínicas con el aluminio. Las pompitas de jabón, porque eso hace que la persona siga la pompa de jabón como una característica del escaneo visual. También la búsqueda oculomanual, de buscar en un recipiente cualquier objeto. Tenemos también pintarse los dedos de colores para poder hacer la firma con las manos, reconocer el número de dedos que tenemos, pues entre otras actividades. Así, tenemos también aquellas actividades que tienen que ver con la estimulación táctil. En lo táctil, aquí recuerde que el sistema táctil tiene varias funciones. Entonces, esas funciones se van estimulando y se van fortaleciendo con las distintas actividades. Si ya sabemos que el sistema táctil nos sirve de protección, de información de temperatura,
para poder percibir texturas, formas. Entonces, los juegos que tienen que ver con masa, con arena, con arcilla, pero recomendable en los niños de las neurodivergencias o que sea la sensorial, porque eh, no son tóxicas y si te lo mete a la boca, pues no pasará gran cosa, no debería comérselo, pero en caso de accidente, ¿no? Los juegos con los distintos elementos comestibles para que el niño pueda, a través del tacto, discriminar la diferencia entre los cereales, los frijoles, el arroz. Eh, Trabajar con los niños las diferentes texturas, ¿no? Y que el niño aprenda de la naturaleza, con los fenómenos de la naturaleza, desde hojitas secas, las hojitas verdes, las raíces, la tierra, el agua, el barro, para que él pueda ir experimentando de manera táctil. De igual manera, en lo olfativo, allí pues exponemos al niño a diferentes estímulos para su experiencia de la olfacción. Ciertamente que tener pues cuidado con elementos muy fuertes, pero utilice los elementos cotidianos del hogar para que lo pueda identificar, desde la pasta de dientes, la crema, el desodorante, las lociones que él puede utilizar, el olor de las flores, productos de limpieza, pero como son un poco más penetrantes, pues ellos pueden, porque al limpiar la casa ellos sienten ese olor, podemos trabajar con eso. Los olores cotidianos, desde un plato que le guste, el olor del pan recién salido del horno en una panadería, y con los menos habituales también, ¿no? En las cuales no está acostumbrado, pero lo vamos a exponer. En cuanto a la estimulación gustativa, si el niño no tiene restricciones, exponer al niño a lo dulce, a lo salado, para que pueda ir discriminando cada uno, ¿no? Solamente con el gusto, al paladar, no que se lo va a comer, sino para que pruebe al paladar. Y si le gusta, pues lo puede probar y comerse. Entonces, un niño, por ejemplo, que tendrá dificultades a nivel de su sistema sensorial, definitivamente no podrá funcionar de manera adaptativa, sino más bien desorganizada, y no podrá coordinar sus sistemas sensoriales para poder aprender. Y eso es fundamental en cuanto a lo que llamaríamos la integración sensorial. Vamos a ir a nuestra biblioteca virtual. Les voy a colocar un video acerca de lo que es los 3 casos prácticos de integración sensorial para que entendamos desde la perspectiva de las alteraciones sensoriales cómo se perciben. Vamos a ver. Hola, hoy te quiero hablar de algo que tenemos muy presente todos los días y que gracias a ello podemos ser autónomos en nuestro día a día y podemos movernos. Hoy te vengo a hablar. Bien, vimos estos 3 casos de la terapeuta ocupacional Marisabel. Muy interesante, muy específico, para que puedan comprender las alteraciones de índole sensorial y cómo es tan importante conocerlas para poder detectarlas y saber la forma en que se tienen que intervenir. Muy bien, ya para esta hora vamos a ir a nuestro receso, porque ayer no lo pudimos complementar, y el chat queda habilitado para dejar sus comentarios, inquietudes y preguntas para poderlas entonces atender
luego del receso, para donde ya parece en la segunda parte de nuestra clase del día de hoy, vamos a ver lo que sería la integración sensorial en autismo y cuáles serían las recomendaciones. Ya regresamos. Bien, regresamos de nuestra pausa activa para iniciar el segundo segmento de nuestra noche, eh, indicándoles pues que y repitiéndoles nuevamente de que todas las videos y guías y presentaciones están disponibles en nuestra biblioteca virtual. Les recordamos que ayer vimos la parte de perfil neuropsicológico de autismo. Todos los videos que hemos colocado están dentro de la carpeta videos educativos y la carpeta de neurociencia y educación. Desde la perspectiva neuroeducativa estamos incluyendo también la formación en integración sensorial. Aquí, por ejemplo, en integración sensorial, que es uno de los temas de este módulo, está la guía que acabamos de exponer. Tenemos el libro de Jane Eyre, que este es el obsequio de esta carpeta, del libro de la integración sensorial y el niño, de Editorial Trillas, libro digital, y la carpeta de videos educativos que acompaña cada noche. Bien, vamos a seguir entonces con las alteraciones sensoriales, particularmente que viven las personas dentro del espectro. Y para ello vamos a ver a Fabi, que es una especialista en el área de autismo, en la cual ella nos va a hablar acerca de los trastornos de procesamiento sensorial o autismo, que es lo que particularmente presentan nuestra población neurodivergente con respecto a estas alteraciones sensoriales. Vamos a ver. Tengo muchos padres que me hacen la pregunta de que si mi hijo se tapa los oídos, es selectivo con la comida, no le gusta estar sucio, tocar la comida con las manos, estar mojado, llora cada vez que va a un lugar nuevo, se le dificultan hacer amiguitos. ¿Será que mi hijo tiene autismo o tiene dificultades procesando la información sensorial de nuestro medio ambiente? Y esa es una pregunta que te voy a responder a lo largo de este video. Así que te voy a invitar a que te quedes hasta el final para que puedas saber la respuesta de la diferencia entre un niño con autismo y un niño con trastorno del procesamiento sensorial. Bueno, primero que todo quiero explicarles qué es el trastorno del procesamiento sensorial. Lo voy a hacer lo más breve y lo más simple posible para que me puedan entender y se puedan quedar a lo largo de este video. Pero nosotros recibimos información de nuestro medio ambiente externo, es decir, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros oímos, de lo que nosotros tocamos, entre otros, y nuestro medio ambiente interno, ¿okay? De nuestro cuerpo, es decir, dolor, temperatura y presión. ¿Qué pasa? Que muchos niños tienen dificultades procesando esa información que la recibimos y que viaja hasta nuestro cerebro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hay niños que se les hace difícil
prestar atención a la maestra mientras hay un sonido, el del aire acondicionado, el de un compañerito borrando, de pronto si hay una ambulancia afuera. No puedo obviar ese sonido y prestarle atención a la maestra, porque me perturba y me distrae. También hay niños que, por ejemplo, les molesta la textura de la ropa y están continuamente tocándose, sacándosela, en vez de poder comer tranquilos, entre muchos otros ejemplos, ¿ok? Que seguramente tú con tu hijo batallas. En este caso yo te quiero decir que la integración sensorial es un poco compleja, ¿ok? No la voy a explicar acá en este video, por eso digo que voy a tratar de ser lo más simple posible, pero hay niños que son hipersensibles a diferentes sistemas. Quiere decir que reaccionan de manera muy rápida y sienten demasiado. Por ejemplo, aquellos niños que se tapan los oídos, puede que sientan demasiado el ruido y su nivel de tolerancia es muy bajo, ¿ok? Entonces, su ventana de poder ellos tener mucho estímulo es corta y se llena demasiado rápido. Y al llenarse demasiado rápido, estallos. Son esos niños que por lo general tienden a explotar con facilidad, ¿ok? Y luego tienes los niños que son hiposensibles y son aquellos niños que les cuesta sentir, sobre todo su cuerpo, que la ventana de tolerancia es muy grande, entonces necesitan bastante estímulo para poder sentir. ¿Okay? Son aquellos niños que por lo general, no siempre, tienden a ser un poquito más calmados, que tienes que buscar realmente la sensación, que no les duele, o que de pronto no oyen mucho, o que les gusta probar comidas que son picantes, o sea, buscan como un poquito más lo extremo, ¿ok? Para que tengan una idea, nosotros no tenemos 5 sentidos, sino que tenemos 8. Los 5 sentidos que ya conocemos y los otros 3 que son, número 1, el sistema propioceptivo, que es todo lo que tiene que ver con fuerza a nuestro cuerpo. El otro sentido, que es el vestibular, el que tiene que ver con movimiento, el equilibrio, el tono muscular. Y el otro sistema, que sería el número 8, es el sistema interoceptivo, que es todo lo que nos da una sensación. Tengo sed, tengo hambre, siento llenura, tengo ganas de ir al baño. Todo lo que son como las sensaciones. Entonces, hay muchos niños que tienen dificultades en estos quizás 8 sistemas, o de pronto en 3 sistemas, o de pronto en 2, el sistema visual, o el auditivo, o el oral, el del gusto, perdón. Entonces, a esos niños que se les dificulta procesar esta información de estos sentidos, se le llama a aquellos niños que tienen un trastorno de procesamiento sensorial. ¿Qué pasa? Que muchos niños con autismo o también niños con trastorno del déficit de atención o trastorno del déficit de atención e hiperactividad presentan como comorbilidad médica el trastorno del procesamiento sensorial. Por eso se tiende a confundir este diagnóstico con autismo, porque piensan que todos los niños que se tapan los oídos o que son sensibles a la comida, que no quieren comer, que no les gusta estar sucios, que quizás alinean cosas, son autistas. Y yo aquí quiero dejar claro que no todos los niños con autismo tienen el trastorno del procesamiento sensorial, aunque en su gran mayoría sí lo tienen como comorbilidad médica. Pero no todos los niños con trastorno del procesamiento sensorial tienen autismo, o no todos los niños con trastorno del déficit de atención tienen autismo, pero sí tienen el trastorno del procesamiento sensorial. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Lo más difícil para un niño con autismo sería la parte de la comunicación y el lenguaje y la parte social. Entonces, creo yo que esos 2 puntos son claves para poder diferenciar entre estos 2 tipos de diagnósticos y tratar de entender y saber de que el trastorno del procesamiento sensorial es un acompañamiento también, por eso está ahí
como parte del diagnóstico de autismo, aunque no todos los niños con trastorno del procesamiento sensorial tienen autismo. Ojo, quiero que quede eso muy claro, ¿ok? Entonces, bueno, espero que con este video hayan podido entender la diferencia entre estos dos diagnósticos. Si tienes igual cualquier duda o pregunta sobre este tema, te invito a que me la dejes aquí en los comentarios para poder responderte, poder aclarar quizás las preguntas que puedas tener, y que no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para tener muchísima más información valiosa como esta, videos informativos que estoy muy segura que te van a ayudar a ti como mamá, como maestra o como profesional para poder ayudar al niño. Nos vemos en la próxima. Bien, hemos escuchado entonces a Fabi Therapy, que es terapeuta ocupacional, y fíjense cómo nos brinda las características principales y cómo tomar conciencia pues con respecto a las alteraciones sensoriales, recordándonos pues que el trastorno de procesamiento sensorial no se da exclusivamente en personas con autismo y con TDAH. Cualquier otra persona, ya que esto es multifactorial, puede tener este tipo de condición. Les recordamos que la biblioteca virtual está disponible para aquellas personas que contacten a Lina Coronado y soliciten el certificado. Esta información se dio al inicio y se ha recordado de que las personas que van a solicitar el certificado se llevan inmediatamente los materiales que están en la biblioteca virtual con la cual estamos trabajando. Y hasta el día viernes el diplomado será abierto al público, porque el día sábado vamos a tener la clase de VIP Masterclass para el diseño de estrategias en la cual se incorporan las recomendaciones para trabajar con el alumnado. Vemos pues que en nuestra biblioteca, como vamos a seguir trabajando con esta parte, tenemos una carpeta adicional que les voy a mostrar porque ahorita vamos a sacar este material, que es el obsequio de llamadas actividades recomendadas en niños TEA. Esta carpeta está bastante nutrida porque es una carpeta de regalo que se llevan las personas que van a solicitar el certificado. Y así como nos dice Marianita, que canceló el 2x1, pues ella se lleva no solamente los 2 certificados de los diplomados a pagar, sino los materiales de dicha formación. Entonces, aquí particularmente les voy a ir mostrando lo que vamos a trabajar. Aquí tenemos una carpeta adicional de regalo. Esto es fuera de las carpetas de cada módulo. Vamos a ir mostrando lo que vamos a utilizar. Voy a hacer un poquito más grande esto. Esto es una guía de 95 páginas de unas recomendaciones para poder planificar actividades educativas inclusivas con el alumnado TEA. Este tipo de material, vamos a colocarlo aquí avanzado. Este tipo de guía que tenemos aquí nos dice cuáles son las orientaciones generales que se deben aplicar en el alumno, qué tipo de actividades, estrategias que se asignan tanto dentro del aula como fuera del aula.
las recomendaciones por asignatura, ¿no? Y de acuerdo a la asignatura, esta guía también nos ayuda porque nos indica el tipo de barrera o dificultad que puede enfrentar la persona con autismo y las recomendaciones para que, cómo poderlo apoyar. Aquí está lengua, física, química, educación física, todas las materias con las diferentes recomendaciones según las barreras. Y el capítulo, por supuesto, dedicado a la familia para las recomendaciones de trabajar la dimensión de las distintas dimensiones sociales por parte de los profesionales y la familia. Este otro material que tenemos en la biblioteca a nivel de lo que es la carpetita de obsequio, tenemos unas recomendaciones de pictograma para lo que sería una planeación del diario, ¿no? Porque recuerde que el niño no TEA, pues no utiliza texto para seguir las instrucciones o para aprender ciertas indicaciones, sino que utiliza el llamado sistemas alternativos de la comunicación, como son los apoyos visuales o los pictogramas. Y aquí tenemos una guía de materiales, incluyendo el portal web para que usted pueda descargar cada uno de los materiales para propuestas de actividades con el tutorial para que se pueda enseñar. Entonces, fíjese cómo actividades sensoriales, garbanzo, arroz, cómo trabajar con ellos. Y aquí, por ejemplo, este tipo de guía tiene apps para descargar para trabajar la parte educativa TEA. De otro que tenemos aquí en la biblioteca es un cuadernillo de estimulación cognitiva para poder hacer actividades prácticas. Fíjese cómo no hay instrucciones escritas, sino que la instrucción es un pictograma para que la persona TEA pueda hacer actividades de atención y concentración tomando este tipo de pictograma. De todos modos, este tipo de estrategia la vamos a ir enseñando de viernes para sábado. ¿Qué otro material tenemos? Un cuaderno de actividades específicamente para el alumnado TEA. Vamos a ajustar un poquito más la pantalla. De 436 páginas. Y aquí, este tipo de actividad es para que se puedan hacer y desarrollar planes como acertijos, sopa de letras, identificación de alimentos, cómo hacer un menú de plan de comida. Fíjense, esto es para el día, para el diario. Muy completa este tipo de material que usted puede imprimir, recortar y trabajar con el niño.
Tenemos otro cuaderno de trabajo, porque esta es la carpeta de cuadernillos prácticos. Y este cuadernillo de trabajo tiene 10 páginas para generar, aquí también te dan las recomendaciones de apps que se pueden descargar y se puede trabajar con el niño, ¿no? Para manejar comunicación, autonomía, etcétera, así como normas en el aula. Y te dirige a la página de Arasat para que puedas descargar mayores materiales. También le dejamos como obsequio el libro del DSM-5, que es el manual estadístico, ya que tanto hablamos de él. Aquí les estamos dejando el manual diagnóstico de la 5ª edición completa. Y en este manual, pues nosotros nos vamos a la sección de neurodesarrollo, que es el que a nosotros nos interesa, ¿no? Donde está aquí completa la clasificación de cada uno de los trastornos, incluyendo el autismo, para que ustedes se puedan actualizar. También tenemos el monstruo de colores. Les dejamos el material del monstruo de colores de Ana Llenas en material digital. Completito está todo el monstruo de colores aquí. Vamos a esperar que se cargue para que se pueda ver que está el cuento. Y de hecho, pues, con él vamos a comenzar. El monstruo de colores es un cuento pues, que se utiliza para poder trabajar las emociones. Entonces, cada color es una emoción, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí se trabajan, aquí viene la aplicación de las botellitas sensoriales. Entonces, porque cada emoción se empieza a trabajar en una botella. Entonces, allí cómo se aloja la botella amarilla, donde trabajamos la alegría, la botella azul, donde trabajamos la tristeza, el rojo, la rabia, el negro, el miedo, y el verde, la calma. Entonces, esto, pues, este tipo de estrategia, con la técnica de las botellitas sensoriales, pues, es una forma muy hermosa y significativa para poder trabajar emoción. Recordamos que cuando se colocan este tipo de materiales, de apoyo, cuadernos de actividades para el alumnado TEA, este tipo de actividades se utiliza en primaria, ¿eh? Sobre todo porque es allí donde se trabajan los procesos de atención, memoria. Los niños de preescolar trabajarán otro tipo de actividades, como por ejemplo, generación de figuras, trazos, ¿no? Recortes, pero los pictogramas sí se trabajan a muy temprana edad. Entonces, todos estos materiales que estamos presentando es para niños en la primera infancia, porque este tipo de material no lo vamos a utilizar para adolescentes. Y les recordamos pues que el diplomado está dirigido a niños en situación de la primera infancia, en donde están cubriendo la primaria. Además de estos libros, tengo aquí la guía práctica de Montessori. Es un libro completo de lo que son algunas actividades que se puedan hacer. Son como unas 100 actividades y están dirigidas para niños entre 0 y los 6 años de edad. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos para hacer actividades musicales,
También hay para hacer actividades de las distintas asignaturas como geografía, historia. Y aquí en la guía te dice materiales a utilizar y la finalidad pedagógica. Entonces, observará pues que aquí cada una de las asignaturas, particularmente de lo que trabaja el niño, se va trabajando también aquí a través de la pedagogía multisensorial, con 100 actividades. Entonces, un cuadernillo de trabajo con la cual podemos apoyar al estudiante tanto con autismo o con TDAH, cualquier otra neurodivergencia y cualquier niño típico, porque la pedagogía multisensorial se puede aplicar para toda la población infantil, porque es que el cerebro aprende por experimentación, aprende con los sentidos. Eso es falso de que los niños son auditivos o son visuales o son táctiles. Si usted sigue manejando ese mito, esa mentira, los niños no van a aprender significativamente y lo que vamos a provocar es cercenar y eliminar esa capacidad cerebral que tiene el niño de aprender con todo su potencial. Porque si usted cree que el niño es visual, entonces no va a hacer actividades auditivas, no va a hacer actividades sinestésicas, no va a hacer actividades táctiles, todo lo contrario, hay que estimularlos pues con todo. Fíjense que aquí hay recetas de cocina, la parte de física y química, pero claro, aplicado para los niños, para que vean los experimentos infantiles, ¿no? También pues esta guía es bastante completa para poder trabajar las matemáticas que también están aquí. Es bastante completa la guía. Ya pues en los próximos días vamos a ir mostrando los materiales. Vamos a trabajar, ya que estamos pues con la parte sensorial, vamos a trabajar con el monstruo de colores. Voy a colocar la estrategia que me parece bien interesante porque recuerden que que en la parte sensorial también tenemos que incluir o se incluye no solamente los aprendizajes académicos, sino que también se incluye el aspecto sensorial con las emociones, porque las emociones hay que trabajarlas. Es lo primero en lo que tiene que preocuparse el maestro, la maestra o la familia. Porque si el niño pues no se le trabaja lo que sería su bienestar socioemocional, cuidar la referencia sensorial, muy difícilmente él va a tener y captar toda la atención y los procesos para un aprendizaje significativo, porque estará pues irritable. Entonces voy a colocar una estrategia a partir del monstruo de colores para que se observe cómo se trabaja. Ya se las voy a indicar. Bien, así hemos escuchado entonces el cuento como estrategia de Ana Llenas, y donde el cuento pues nosotros lo tenemos en la biblioteca virtual, donde está nuestra carpetita para irlos
orientando. Vamos a compartir para recordarles que aquí está el cuento. Aquí está el monstruo de colores de Ana Llenas. Hacemos el clic y ya aquí lo tenemos entonces completo para que lo pueda descargar y trabajar las emociones, ¿no? Porque una de las herramientas pues, que nosotros vamos a desarrollar el día sábado, que se les va a enseñar, que por cierto, es cómo generar un rincón sensorial. Y en ese rincón sensorial se puede trabajar, que sería el espacio de la calma, porque pues aquí los niños no se van a acostumbrar a las a los registros auditivos que no les gustan, no se pueden acostumbrar a cosas, a situaciones que los alteran, ellos no se van a poder acostumbrar. Entonces, la mejor forma de poder regularlos en el ámbito del hogar, en el ámbito de la escuela, es generar espacios donde ellos puedan regularse, donde puedan calmarse y alejarse de la sobrecarga sensorial. Ah, ya abrió. Pensaba que no abriera. Entonces, aquí está. Y el cuento del doctor de las emociones también lo vamos a incorporar en la carpetica del módulo número 4 que estamos haciendo hoy, para que también pues las personas que se lleven sus materiales ya directamente pueden descargar su video de aquí. Bueno, vamos a seguir compartiendo algunas otras que tenemos de los materiales disponibles para ustedes, porque ya luego lo vamos a ir trabajando de manera individual. Y es el llamado el ebook para padres, tutores, niños y niñas con autismo. Entonces, en este pequeño ebook de 22 páginas, esto es un ebook de herramientas, sobre todo para cómo poder lidiar con los berrinches, eh, tener mejores hábitos para el sueño con ellos y qué hacer con la peluquería, además de otros que son otras de las estrategias que vamos a enseñar el sábado, que son las historias sociales, ¿no? Entonces aquí este ebook nos muestra las mejores recomendaciones y tips para poder trabajar o poder gestionar los berrinches. Hábitos del sueño, como les decía, entre otras. Tenemos también esta guía de estrategias didácticas. Este también es un libro que a mí me gusta. Un libro no, un libro de guía de juego, porque recuerden que con las personas TEA hay que trabajar el desarrollo de la imitación y del juego. Entonces aquí, en esta guía de 90 páginas, hay una serie de recomendaciones de qué tipo de actividades se pueden hacer, cuáles apoyos hay que darle en el ámbito escolar. Y este material que les voy a compartir ahorita es un cuadro, por cierto, pues que les sirve de mucho a las familias y a las maestras y maestros en las escuelas,
porque este tipo de registro es lo que le abre una ventana de oportunidades para poder comprender mucho de la conducta que se genera y que muchas veces no es aceptable, es disruptiva. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, cómo podemos registrar las situaciones, las señales de frustración y qué resultados o estrategias podemos aplicar ante esta circunstancia. Porque aquí eh, recuerde, y eso es una premisa de la integración sensorial, la persona no cambia, tiene que cambiar el entorno, el contexto y la ocupación, porque la persona tiene una condición de neurodesarrollo y por lo tanto no va a cambiar. Y es por eso que la clave en autismo es anticipar, determinar en el ambiente cuáles son los detonantes de ese contexto para disminuir las crisis y las angustias que ellos tienen. Entonces, este tipo de registro toma en cuenta la hora, el día y la fecha en que se da la situación. La situación se debe registrar, dónde fue, con quién fue, eh, estaba alguien más presente, qué estaba haciendo el niño justo antes de empezar la crisis, ¿no? La señal de frustración, uno reporta el episodio generándole y la explicación de cuáles conductas usted observó, cuáles, si fueron físicas, si fueron verbales. Y el resultado o estrategia es decir, ¿qué hiciste para calmarlo? Eh, ¿qué propuesta haces para poder prevenir una próxima crisis de este tipo en ese contexto en otra oportunidad? Y este tipo de registro de frustración, aquí tienen un ejemplo para poderlo seguir. Vamos a trabajar ahora, como última parte, una presentación de un caso práctico. Ya lo descargué, ya lo tenemos aquí. Déjenme ajustar un poquito más para que se vea. Yo creo que así sí se ve. Ok, este es el caso de Pablo. Pablo tiene 3 años, 11 meses. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el motivo de consulta de los padres era que el niño no cumplía con las habilidades y destrezas acorde con la edad. Y ellos dijeron que a los 13 meses de edad es cuando ellos empiezan a notar ciertos cambios en él que le llamaron poderosamente la atención. Como por ejemplo, el niño empezó a disminuir el contacto ocular cuando antes lo hacía. El niño hablaba, pero luego ya dejó de decir mamá y papá. Antes que comía alimentos sólidos, ahora él lo deja por alimentos triturados. Se observó como una especie de movimiento tipo aleteo a partir de los 3 años, 5 meses. Y sobre todo vieron ese tipo de movimiento en situaciones en las cuales algo no le agradaba. Observaron que si no lo interrumpen, el niño puede estar haciendo la misma acción una y otra vez de manera muy repetitiva.
Le gustan los objetos redondos y reacciona con intensas rabietas si se le quita de las manos. Y los padres refieren que cuando se le cambia de rutina, reacciona con protesta o rabieta. A partir de la sociabilización vemos que el niño no busca a otros para relacionarse. En cuanto al habla y la comunicación, tiene un lenguaje poco fluido y con pocas frases. No señala y va a buscar a los padres para pedir ayuda cuando él necesita algo. Y en cuanto a la escolarización, está escolarizado en una guardería, pero como no se acerca a los niños, él prefiere estar dando vueltas en el patio y correr de arriba abajo. Con respecto al juego, no tiene juego simbólico y tampoco tiene juego funcional. Vemos que además este niño no tiene de los antecedentes familiares y personales, se reporta que es hijo único, que tiene un abuelo paterno que tiene unas características de ser poco amigable, de ser muy restringido, de tener pues ciertas conductas inflexibles. También se reporta de que la madre y una prima que tuvo en su niñez un retraso de lenguaje, y también reportaron un primo, también de la familia de la madre, con diagnóstico de TDAH. ¿Qué vamos a hacer pues con este caso práctico? Ya les voy a compartir el documento para que trabajemos. Este sería el análisis de los comportamientos de Pablo, ¿verdad? Este texto fue sacado de una entrevista de Pablo que se hizo a partir de una ADR, que es la entrevista a padres para el diagnóstico del autismo. Entonces, en esta parte práctica de lo que hemos comunicado, para poder hacer el análisis de las características del caso, uno tiene que recurrir a la recomendación del análisis de la APA, que te dice que el análisis de las características tiene que hacerse desde el punto de vista bidimensional. En una dimensión se deben observar conductas relacionadas con alteraciones en la sociabilización y en la comunicación, y en la segunda dimensión observar alteraciones del comportamiento, intereses restringidos y movimientos estereotipados. De este caso que tenemos aquí, ¿verdad? Sobre todo en las conductas observadas, indique cuál de esas conductas que están allí la podemos clasificar en una o en otra dimensión. ¿Cuál hay allá? Dígame si se puede identificar cuáles son las alteraciones en la sociabilización y en la comunicación, y cuáles serían aquellas que están relacionadas con los movimientos repetitivos. Entonces, si usted observa los comportamientos observados, las alteraciones en la comunicación y en la sociabilización comienzan desde muy temprana edad, ya antes de los 4 años, porque el niño consulta a los 3 años 11 meses, pero ya antes de los 3 años de edad ya los padres estaban observando ciertas conductas. Entonces, fíjese, por ejemplo, que aquí
Las alteraciones en la sociabilización estarían relacionadas con la disminución del contacto visual. Las alteraciones en la comunicación es cuando él empieza a decir pocas palabras o lenguaje poco fluido, ¿verdad? ¿Qué otra cosa o elemento nos preocupa de él en la parte de sociabilización? Que él no busca estar con otros niños en la guardería, porque este niño ya está escolarizado. Entonces vean cómo vamos a ir clasificando. El aleteo es un movimiento repetitivo que se llama estereotipia, que por cierto, pues ustedes saben que eso es una clase de stimming, de movimientos estereotipados que no se pueden eliminar. Lo que sí se deben observar son los movimientos, aquellos cuando tienen autolesivos. Ahí sí tenemos que tratar de regularlos a ellos, pero de resto, nosotros no podemos eliminar una característica que es un criterio diagnóstico. Fíjense que a nivel social, el niño, otra característica es que no tiene juego simbólico y tampoco tiene juego funcional. Y ya que estamos hablando de las características sensoriales, ¿ustedes pudieron observar si el niño tenía alguna característica sensorial? De algo que nos llamara la atención con respecto a lo sensorial. Fíjense que aquí, en la parte sensorial de Pablo, porque recuerde que dentro de las características de los comportamientos e intereses restringidos y movimientos estereotipados, se tiene que incluir las alteraciones sensoriales. Entonces, de las alteraciones sensoriales, observamos entonces que el niño no reacciona al dolor cuando se cae, y el otro es que se altera con los chillidos y los lloros de otros niños. Entonces, sí, Pablo sí está teniendo alteraciones de índole sensorial, ¿no? Y fíjense cómo nos dice el criterio de la APA. Para diagnosticar a una persona, tiene que cumplir al menos de todos los criterios de las alteraciones en la sociabilización y en la comunicación, que son varios segmentos, al menos tienen que estar presentes 3. Y uno, más que uno o si acaso 2, de los que serían las alteraciones en el comportamiento o los intereses restringidos. Y fíjense que Pablo, dentro de la evaluación de la DR, llena la categoría de los criterios clínicos que tiene que ver con señales de alarma de autismo. Fíjense que aquí tenemos otro interés restringido. Deja de comer sólidos. Vamos a ver, no sé si lo coloqué aquí, sí. Ajá. Esto es un interés restringido. Ahora le gustan los triturados. Fíjese que esto también es un problema en la sociabilización y sobre todo en la comunicación, porque aquí el niño dice que no señala. Y esto es una característica de los niños pequeños. En autismo nos llama poderosamente la atención que ellos instrumentalizan el cuerpo del otro para poder obtener lo que quieren. Y no lo que las personas piensan de que si te toma de la mano es porque él se quiere comunicar contigo. Realmente eso no es así. Él no se está comunicando con la persona. Él está tocando el cuerpo de la persona porque él considera como una extensión de su propia mano y poder alcanzar lo que quieren, porque tiene una alteración, un déficit para poder tener lo que llamamos la capacidad de señalar y la atención conjunta. Entonces, fíjense que también tiene esta característica. Muy bien, Fátima.
Entonces, este tipo de práctica es para que, fíjense, claro, se los hice rápido, ¿no? Pero esto cuesta tiempo hacerlo, de hacer una entrevista, de empezar a hacer lo que llamamos el filtro del texto de la entrevista, porque los padres hablan, uno hace preguntas muy directas y los padres empiezan a contar, se llevan mucho tiempo, pero cuando ellos cuentan y generan todo este relato en cuanto a las manifestaciones clínicas, ya lo que nos queda es empezar a hacer el filtro y empezar a darle nombre, ¿no? Esto que esta persona me está diciendo entonces quiere decir que el niño hace contacto visual pero intermitente. Cuando hablamos de un problema en la sociabilización, cuando la madre te dice, sí, sí, mi hijo socializa, porque es que si ustedes han escuchado y han prestado atención a las madres que han participado, muchas de ellas al principio te dicen que sí socializa, pero al momento de hacer preguntas bastante directas, se dan cuenta de que la sociabilización no es tal como la están diciendo. Hay alteraciones en la sociabilización. Hay una bidireccionalidad que no se da, una sociabilización atípica, entonces, y restrictiva, ¿no? O sea, sí, sí socializa, pero ¿cuánto tiempo socializa? Si está en un grupo de personas, él tendrá el interés de ir y buscar a los demás, entonces las madres fueron respondiendo no. Y esa práctica la tuvimos el sábado. Muy interesante. Todas dijeron que el niño socializa. Muy pocas personas dicen, mi hijo tiene problemas para socializar. Muy pocas más. Porque siempre tratan de como de sopesar o compensar las debilidades que ven en su hijo. Pero realmente cuando se expresa con confianza las debilidades del niño, así como las fortalezas, eso genera un buen feedback durante el proceso de evaluación porque ya sabemos qué objetivo terapéutico debemos incluir. Cuando negamos el síntoma, el objetivo terapéutico no se puede incluir en el plan. Entonces, por eso hay que empezar a hacer esa decantación, ese filtro de darle nombre. Es que se mueve todo el tiempo, da vueltas en círculo, va, viene como angustiado. Uno dice, pero eso sucede todo el tiempo, todo el día, que si no lo detienes no se logra controlar. Entonces eso es una estereotipia. Las ecolalias, que son tan frecuentes, las palabras o las frases idiosincráticas, ¿no? Tener un tono de voz muy atípico, robotizado, utilizar los hablantes, palabras técnicas que no son acorde con su edad, el acento, el tono de la voz, eso todo es muy característico, ¿no? Hay mamás que te dicen, es que mi hijo habla como las comiquitas. ¿Cómo le quito eso de las comiquitas, doctora? Me dice. Entonces uno dice, bueno, entonces esto es una ecolalia porque el niño no imita, pero sí puede reproducir sonidos a través de su lenguaje. Entonces, bueno, ya con este tipo de actividades que hicimos hoy, complementamos entonces la parte del módulo de lo que sería los aportes de las neurociencias con respecto al entendimiento del espectro autista, donde hoy tomamos como referencia las alteraciones sensoriales, ¿no? Por supuesto, el sábado es que cuando vamos a dar las estrategias a implementar en niños con alteraciones sensoriales. Pero por lo menos hoy cumplimos el cometido de poderlos sensibilizar con respecto a estas alteraciones y de la importancia de poderlas conocer y comprender. Porque ellas, recuerden, esta es la premisa de la integración sensorial. La persona no cambia, debe cambiar el entorno y la ocupación donde está la persona para que se puedan hacer adaptaciones y que ellos puedan sentirse más tranquilos para estar regulados, disminuir el número y la intensidad de crisis en una semana y la importancia de lo que sería la intervención. Les recordamos
que tenemos una estructura teórica. Comenzamos nosotros a ver lo que sería la definición, los criterios clínicos del autismo, las comorbilidades, y todo el contenido teórico tiene aplicación, tiene que tener entendimiento. Todo el contenido que hemos dado tiene importancia clínica y no podemos disminuirlo o como no oportuno. Porque si usted no conoce lo que es la realidad clínica del autismo, poco va a comprender todo lo que las manifestaciones se presentan. Por eso es tan importante, uno, establecer la clasificación. Las personas en general, hay profesionales en general que utilizan clasificaciones viejas. No estamos hablando de sistemas de salud de los países, estamos hablando de profesionales que cuando hacen informes lo hacen sin una actualización, sin tomar los criterios clínicos. Y cuando es así, la recomendación siempre es cambiar de profesional, porque un profesional no actualizado no me va a garantizar que se vaya a cumplir el protocolo de intervención. Eso es lo primero. Lo segundo, uno, en nuestra estructura teórica también le dimos muchísima importancia a lo que son los procesos clínicos de evaluación. Y en donde yo he escuchado desde que comenzamos este diplomado las experiencias de madres que no están cumpliendo el protocolo clínico, que solamente ven un solo especialista y que ese especialista no los ha derivado para otras evaluaciones complementarias. Y después preguntan que qué hacen para que el niño se adapte a la escuela y si la escuela tiene que dar algún tipo de apoyo. Y ahí entonces se muestra que no se ha cumplido el protocolo clínico. Si no hay un protocolo de evaluación, no se puede hacer un programa de intervención. Es como, por ejemplo, escuchar maestros que no saben del autismo, pero quieren que te dé, como dicen ellos, dame estrategias, dame recomendaciones para niños con autismo. Realmente no puede ser así, porque yo no le puedo dar estrategias para niños con autismo si desde aquí, desde el primer día, estamos diciendo que los niños todos son diferentes y por tanto las estrategias son específicas. No dudo, hay recomendaciones generales y hay las específicas que van a estar acorde con ese perfil neuropsicológico del niño. Y hoy aprendimos otro aspecto que sería conocer las alteraciones sensoriales, porque otro tema, que eso es de otro diplomado, es estudiar el perfil sensorial del niño. Que de hecho, a partir de las alteraciones sensoriales que se detectan, se tiene que hacer un estudio de perfil sensorial para establecer ese patrón sensorial que el niño tiene, porque no todos son hiposensibles, no todos son hipersensibles, sino que muchos y en su mayoría tienen perfiles mixtos. Un solo niño puede ser hipersensible a un sentido o a otro, o hiposensible en otros sentidos. Por eso hablamos de perfiles mixtos. Y mientras más sistemas sensoriales estén comprometidos, más dificultades tendrá la persona para poderse adaptar. Entonces, esto es muy importante. Ya, como les dije, avanzando, vamos comprendiendo, ¿verdad? Todo lo que la dimensión del espectro requiere que se comprenda. Muy bien. María del Rocío, gracias a ti también por tu participación. Marixa dice, hoy le vi la aplicación al diplomado y la estructura es importante y conocer el diagnóstico. Muy bien. André Bermeo dice, si no entendemos la teoría, los diagnósticos, no podemos aplicar ninguna técnica o herramienta de ayuda. Muy bien, excelente. Yuderki, gracias a ti, feliz noche. Fátima, muchísimas gracias a ti también por estar con nosotros. Nos dice, doctora, agradece toda la información que hemos obtenido hoy. Alexandra, gracias. Pues qué bueno.
vamos a despedirnos entonces por esta noche y mañana nos vamos a ver nuevamente porque vamos a avanzar con nuestro módulo número, estamos en el módulo número 4 y mañana vamos a hablar acerca de, ya tengo el diagnóstico, ya fui evaluado, ya tengo un perfil sensorial. ¿Qué toca para el abordaje áulico? ¿Qué recomendaciones generales hay para poder abordar a los niños desde el contexto áulico? Así que mañana nos vemos a partir de las 6:30 de la tarde, hora Colombia. Y mañana tenemos nuestro segundo neuroreto silatán. Tenemos examen otra vez de conocimiento para ver cómo han afianzado la teoría y cómo nos vamos a ir apuntando a la práctica. Que tengan feliz noche y hasta mañana.